quiero dar la bienvenida a todos, fundamentalmente a Carlos, a Juan y a nuestra compañera Inés. Y os voy a recordar un poco pues, en qué marco estamos realizando esta sesión. Esta sesión está incardinada dentro de lo que es las aulas de finanzas del aula Gaveiras, que es la fundación que está vinculada al despacho Gaveiras y Asociados. El despacho Gaveiras y Asociados es un despacho, pues siempre está marcado porque es socialmente responsable, tiene 5 áreas de trabajo que son muy específicas, que son cumplimiento normativo, finanzas sostenibles, derecho de la cultura, economía social y empresas con propósito, sostenibilidad, cambio climático y sociedad digital y derechos fundamentales. Como veis, todos son áreas de impacto y bueno, tenemos la gran noticia ahora y que nos la acaban de confirmar hace 3 días de que hemos conseguido la certificación B Corp. Estamos tremendamente orgullosos de ser el primer despacho de España B Corp y todavía os lo estoy dando como primicia porque la comunicación oficial va a salir a finales de esta semana, a principios de la siguiente, pero ser B Corp significa muchas cosas y significa tratar de contribuir a un impacto social desde nuestra responsabilidad profesional. Todo lo que es B Corp es una entidad mercantil con ánimo de lucro, pero sin embargo con interés de impacto. Lo que hacemos desde la Fundación es precisamente todo lo que hacemos sin ánimo de lucro y es la parte académica. Y en esa parte académica están incardinadas estas sesiones de finanzas sostenibles porque queremos contribuir a la transparencia, al conocimiento y a la formación. Y precisamente hoy vamos a hablar de transparencia. Vamos a hablar de transparencia y de la Ley 5/2021. Eso nos la van a presentar Juan Melchor y Carlota García Manas, que son 2 personas, yo creo que no podemos tener mejores ponentes para hablarnos de este tema por su tradición. Ahora Inés, que es nuestra colaboradora interna y amiga, Inés García Pintos, no Pintos, que siempre... García Pintos, nos hará la introducción les presentará y además moderará el debate, lo moderará siempre como hace ella de manera muy dinámica. Solo os quiero añadir que vamos a grabar solo a los ponentes, ¿vale? Porque queremos que el debate sea un debate libre, fluido y que nadie esté pues, un poco constreñido a la sensación o limitado en sus posiciones, precisamente por esa sensación de que le pueden estar grabando. Nosotros lo grabamos solo a los ponentes a efectos internos para tener después nuestro repositorio de lo que hemos hecho desde la Fundación. Si podéis tener los micros muteados, pues perfecto, mientras hay las exposiciones, pero lo que sí que os pedimos es una participación dinámica después. Inés os irá dando la palabra, pero por favor intervenir, porque aquí lo que queremos es que se genere debate, diálogo y que todas aquellas dudas que puedan surgir pues que intentemos irnos con una mayor claridad de lo que significan estos cambios y esta norma que viene pues, a incidir en la necesidad de transparencia del sector empresarial y financiero. Así que sin más, Inés, te doy la palabra y muchas gracias y bienvenidos todos. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Yo creo que la conversación de hoy va sobre todo de cómo podemos hacer que los accionistas, que son pues el stakeholder hasta ahora, hasta hace un par de décadas, el stakeholder principal, el que determinaba un poco no, el que determinaba la estrategia de la empresa, cómo podemos hacer que los accionistas efectivamente se impliquen en 2 cuestiones fundamentales, como el poder transformador que tiene la empresa y cómo hacer que la empresa mire hacia el largo plazo. ¿Por qué el largo plazo? Pues porque en los momentos en los que estamos viviendo es necesario tener una perspectiva a largo plazo que permita que los cambios, que las nuevas tecnologías y que todo lo que tenemos que poner en marcha se pueda hacer de una manera sensata y para ello pues son necesarias inversiones a largo plazo, perspectivas a largo plazo, porque es lo que necesita la innovación y el cambio climático pues para poder madurar. Así que bueno, pues en esto estamos, ¿no? En ver cómo los accionistas pueden ser las palancas de cambio. Y esto se enmarca dentro de, bueno, pues de la perspectiva ASG, la G del trinomio ASG, que al final es, y esto es una opinión absolutamente personal, la que promueve el cambio, porque la G es la que hace que la A y la S
se implementen y sean palancas de cambio. Sin la G, pues lo demás se quedan en conceptos. Así que bueno, pues tenemos a dos personas que nos van a dar dos perspectivas diferentes y complementarias. Una perspectiva más continental, española, que es Juan Prieto, al que todos conocéis, es el fundador de Corporance Asesores de Voto. Y bueno, todos conocéis un poco su background porque le conocemos de las aulas y porque es una persona muy conocida en estos ambientes. Si hay alguien que está impulsando la implicación y el voto en España, yo creo que es, entre otros, Juan. Así que un placer contar contigo. Y tenemos también a Carlota García Mañas. Carlota es, bueno, a mí me gusta decirlo porque me parece bastante, da un poco la perspectiva de cómo es ella, ¿no? Es ingeniera de caminos y economista medioambiental, lo cual quiere decir que es una persona muy rigurosa, que le gusta mucho profundizar en los temas. Actualmente es analista senior de inversiones responsables en la Royal London Asset Management, donde dirige el desarrollo de estrategias de engagement. Y también es miembro de la Junta de Gobierno, que sería como el Consejo de Administración del Grupo SCB, que es una empresa de consultoría y asesoramiento centrada en productos con bajas emisiones en carbono. Carlota vive en Londres, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en torno a las inversiones sostenibles y al engagement en Londres, en el Reino Unido, y ha formado parte de distintas asociaciones y grupos técnicos. Yo tuve la suerte de conocerla en el GRI, en el Stakeholder Council del GRI, pero bueno, eso ha sido una más de los muchos grupos de trabajo en los que ha participado. Que si quieres nos los cuentas, Carlota, pero por no entretenernos más, además de trabajar en donde está trabajando ahora, en la Royal London Asset Management, también ha sido responsable del Departamento de Inversión y de Implicación de la Iglesia de Inglaterra, que eso me parece que también es una experiencia que, bueno, que la caracteriza y que seguramente pues, puede aportar mucho al debate que tenemos hoy. Así que nada, pues si os parece, empezamos. Un poco la excusa o digamos, sí, la excusa que provoca este aula ha sido la aprobación de la Ley 5/2021, que es la transposición en España de la Directiva de Implicación a largo plazo de los accionistas. Así que si os parece, pues damos paso primero a Juan, que nos cuente un poco qué significa esto para nosotros, y después lo complementamos un poco con la visión de Carlota, que es una visión, como hemos dicho, más complementaria, más de soft law, más práctica, y a partir de ahí abrimos el debate porque, bueno, pues veo que con las personas que estamos hoy aquí seguro que va a ser súper interesante. Así que, Juan, si te parece, te doy la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias, Inés, por la presentación y a Patricia, y enhorabuena por lo que habéis conseguido, por la certificación, y gracias a María, Isabel del despacho de Gabeiras y a Gabeiras en particular por invitarme a ese tema tan importante para nosotros y tan actual, como has dicho, Inés, en vista de la reciente aprobación, por fin, de la reciente transposición de la deseada directiva de implicación de accionistas, ¿no? No sé si tenemos la presentación. Isabel, la pequeña presentación que he preparado como soporte a... Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues pasamos a la primera. Después de esta, como decía Inés, pues el 12 de abril se aprobó, el 13 de abril salió en el BOE la ley que modifica la ley de sociedades de capitales, entre otras, porque tiene como 5 o 6 leyes y reglamentos afectados, que por fin transpone la directiva de la llamada Shareholders Rights Directive 2, la segunda, que en realidad más que una directiva de derechos de accionistas es una directiva de obligaciones. Es una directiva que trata de impulsar, de fomentar esa implicación, esa actuación responsable de los inversores como dueños que son de las compañías. Y hacemos un poquito de historia, porque la primera directiva de derechos se publica después de 3 años de discusión, se lanza en el 2004, y en el 2007 se publica, y es una directiva que intenta prácticamente 2 cosas. Por un lado, fomentar la participación de los accionistas también, pero la de los minoristas a través de los clubes de accionistas y de los pool y de los portales
para que los minoristas tradicionalmente poco participativos puedan votar y, por supuesto, mejorar la transparencia de las compañías añadiendo pues, nuevas normas de información y de gobierno corporativo. Se publica en el 2007 y como viene ahí la secuencia histórica, pues en el 2008 viene la tremenda crisis. Muchas veces todos estos proyectos de implicación vienen impulsados por crisis en las compañías, por la de Enron o la de WorldCom o la gran crisis que bueno, recién aprobada la directiva se dan cuenta de que esto no evita esas crisis y se vuelve a lanzar todo un plan de acción de gobierno corporativo y derecho de sociedades que provoca el lanzamiento, bueno, la directiva de transparencia y la segunda directiva que tarda en realidad 5 años en negociarse desde el 2012 hasta el 2017, más los 4 que llevamos, o sea que realmente el tiempo ha pasado y las circunstancias han cambiado, como veremos luego, lo que va a provocar otra normativa complementaria más, integrando otros factores, como decía Inés, no solo de gobernanza en el que se basa esta, sino también de la A y de la S y se funde con el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles lanzado en el 2018 que pretende aunar y de hecho la nueva normativa va en ese sentido. Pasamos, si quieres, a la siguiente. Este es el ecosistema de implicación. Lo que pretende la segunda directiva es dar ese paso más en la implicación de los accionistas, ¿no? Lo que se ve es que la crisis como dice el preámbulo, la crisis ha puesto de manifiesto el cortoplacismo de los inversores y, por tanto, pues intenta mejorar esa implicación a largo plazo, alineando los objetivos de los inversores con aquellos de la empresa para crear empleo y crecimiento dentro de la Unión Europea. Y así plantea un ecosistema donde se ven todos los agentes afectados. No vamos a entrar en profundidad porque nos vamos a enfocar sobre todo en la implicación, pero lo que quiere es que, por supuesto, los emisores, a los que aparte de darles más obligaciones, como siempre, de remuneraciones, de operaciones vinculadas, pues les crea la obligación de fomentar esa participación, esa comunicación. Los intermediarios, los agentes, a través de un reglamento de directa implementación que se aprobó en el 2020 y en septiembre, y por supuesto, los inversores institucionales que tienen esa obligación, que aparecen en el titular de la directiva, como agentes de esa actuación responsable y sus asesores de voto, que normalmente es en quien delegan, a quien consultan para el ejercicio de esos derechos. Entonces, una vez visto el ecosistema, nos centramos, podemos pasar, por favor, en esas obligaciones de los inversores, que en resumidas cuentas son, por un lado, a los inversores institucionales y a sus gestores de activos, ya que la mayoría de la gestión, de la inversión, pues viene a través de instituciones de inversión colectiva o gestoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, en resumidas cuentas, los inversores tienen que desarrollar una política de implicación que demuestre cómo actúan con las compañías, en particular en el sentido de voto y que otras actuaciones, como veremos más adelante, y asimismo que elaboren una estrategia de inversión, o mejor dicho, que esa implicación, esas actuaciones responsables se integren dentro de la estrategia de inversión, que no sea solo un cumplimiento, un papel que haces, archivas y lo dejas en un estante, sino que realmente se integre dentro de la política de inversión, que es la base del inversor, y que tenga en cuenta esos factores sostenibles y todo tipo de riesgos, incluyendo, por supuesto, los no financieros, los factores sostenibles y con esa visión a largo plazo, especialmente los fondos de pensiones, las compañías de seguros que tienen que garantizar esos compromisos a largo plazo. Asimismo, por la parte de los gestores de activos, pues tienen que darle en ese mandato de gestión todas esas instrucciones estratégicas y el gestor de activos tiene que demostrarlas en el contrato de gestión y a través de un informe anual donde explique cómo ha sido coherente el mandato con su actuación inversora en el corto plazo, así como otra serie de iniciativas, otra serie de requisitos, como el uso de los asesores de voto, la política de préstamo de valores y de las actividades de implicación. Next one, please. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué pasa aquí en España, ¿no? ¿Por qué esta directiva, como decíamos, lo que pretende es empujar el voto y la implicación? Pero ¿es que eso no sucede? Pues seguramente que Carlota explicará muy bien que sí sucede, sobre todo en los países anglosajones y también en el norte
de Europa y no tan en el norte, porque, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Suiza, esa actitud lleva muchos años y, bueno, mientras que nosotros como asesores de voto nos creamos en el 2017, mis socios franceses, suizos, alemanes son de los años 90. Entonces aquí vemos en las juntas españolas cómo los americanos, que ya tienen una regulación desde el año 70, que es cuando se crea el ERISA, la Ley de Protección de los Fondos de Pensiones, votan aproximadamente pues, en un 70% en juntas extranjeras. O sea, en España, los americanos que tienen aproximadamente un cuarto del capital de las compañías votan en un porcentaje del 70%. Los ingleses votan por encima del 50%. Los franceses incluso votan más que los españoles. El voto del inversor institucional español en España es en torno al 40%, que es bastante bajo. Y bueno, Alemania sigue a la zaga, pero el voto de inversores españoles fuera de España es prácticamente nulo, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende la nueva ley, que es uniformar, armonizar esas prácticas responsables en toda Europa, sobre todo afectando a los países del sur. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, engagement, implicación, vamos a pasar un poco... Aquí se ha utilizado el término implicación, que era el más cercano, aunque implicación tiene unos tintes no tan, no tan exactos como la palabra engagement, ¿no? En inglés engagement se asocia con el compromiso, ¿no? Aquí, compromiso de boda, por ejemplo, ¿no? Aquí si dices que en lugar de estar comprometido estás implicado, tendría una lectura un poco rara, pero es el término que se ha elegido y de hecho, pues, bueno, es el que vamos a utilizar, ¿no? Pero engagement tiene ese sentido de implicación, de participación, de relación, yo diría de compromiso, ¿no? De compromiso, como dice el término inglés, que proviene también del concepto de stewardship, de esa vigilancia sobre las compañías y que se plasma en códigos de conducta que luego se explicarán en detalle. No podía faltar Larry Fink en una presentación que hable de implicación. El informe de Larry Fink del año pasado es de 92 páginas, habla de 3.000 contactos con las compañías y lo define el propio Larry Fink como nuestra forma, la implicación o engagement, nuestra forma de entender el gobierno corporativo y la sostenibilidad de las compañías y de comunicarles nuestra visión y nuestras expectativas. Y si no cumplen esas expectativas, utilizamos el voto como herramienta votando a favor de las propuestas de otros terceros o en contra de las propias compañías, sobre todo en los nombramientos de directivos y de consejeros. Después de esta breve explicación de lo que es el engagement, ¿podemos pasar, por favor? Brevemente, los temas donde hay más implicación, en los cuadros representan en rojo el nivel de oposición que hemos presentado nosotros de recomendación de voto a determinadas propuestas. Pero básicamente son los de siempre, bueno, los de siempre y unos nuevos, ¿no? Los relacionados con el Consejo en cuanto a composición, independencia, diversidad, sobre todo el tema de remuneraciones, que tiene dos vertientes, la de los directivos y la de los consejeros, para asegurar su independencia, un tema muy polémico en estos tiempos, sobre todo en la banca, con los ERES y con los despidos, ¿no? La auditoría, todo el tema de control de riesgos como un papel muy importante del Consejo y las operaciones de capital, ampliaciones, dividendos en estos tiempos donde se han restringido bastante por la pandemia y cualquier medida que suponga restricciones a los derechos de voto. Y últimamente está entrando cada vez más la parte de la información no financiera, que la veremos muy pronto en las juntas y como formando parte de la implicación, porque la implicación no necesita votarse en la junta, es la ventaja que tiene, y la inversión responsable social y medioambiental es particularmente a través de los planes de sostenibilidad que los inversores están tratando de imponer a la empresa que los presente de la misma manera que se presentan los planes de remuneración. Siguiente, por favor. La implicación puede ser, para abreviar, de varios tipos. Puede ser individual, compañía por compañía, inversor por inversor, o puede ser colectiva, a veces a través de campañas públicas, puede suponer la participación en las juntas, pero normalmente son temas recurrentes, ¿no? La implicación no es una vez al año votar y olvidarte, es estar todo el año, tener esa actitud responsable continua que se manifiesta en la junta, pero también, sobre todo, fuera de la temporada de juntas, que hay más tiempo, ¿no? Y menos presión. Y al final, bueno, se plasma en un informe que tienes que publicar en tu página web, y eso es lo que se ha implantado ahora con la normativa, sobre las actuaciones que has realizado. También puede haber de dos tipos, puede ser
general puedes identificar compañías que tengan defectos en gobierno corporativo e ir a por ellas y hacerles el relato de todo lo que pueden mejorar, o temas, por ejemplo, los planes de sostenibilidad o temas de diversidad en el consejo, y identificas por temas esas compañías que no lo cumplen. Siguiente. Rápidamente, el proceso, como decía, normalmente durante la temporada de juntas, febrero, junio, surgen problemas, surgen dudas, tiene lugar el voto y se salen los temas, y luego a partir de junio es cuando se van discutiendo, cuando se van seleccionando aquellas compañías, como decíamos antes, aquellos topics, y para tener lugar ese engagement, esa implicación después del verano y hasta que empieza la temporada de juntas, tanto por parte de los inversores, hablando con las compañías, como de estas mismas en preparación de su junta para identificar potenciales problemas que puedan ser polémicos en la junta. Siguiente. Y creo que esta es la última. De esto, bueno, sabe mucho Inés, que es una gran experta, y todo el despacho. Pues hay una nueva normativa. En primer lugar, bueno, queda todavía por desarrollar la parte local, el regulador local, el supervisor, la CNMV en concreto, que ya ha dado buenos pasos anunciando, por ejemplo, el estudio de un código de inversores, al estilo que hay en otros países, un proyecto que ya estaba ahí, pero que se canceló con la pandemia y ahora vuelve a surgir, y las declaraciones del presidente van en una línea absolutamente acorde con los nuevos tiempos y con la sostenibilidad, poniendo la sostenibilidad y el gobierno corporativo arriba del todo de la lista. Y solamente por citar algunos, pues el Pacto Verde Europeo, que al principio es de sostenibilidad, pero incluye algo que decía Patricia e Inés, que es muy importante, y lo dice dentro del propio texto del European Green Deal, ¿no? Dice, la sostenibilidad debe integrarse aún más en el marco de gobernanza. No es que vaya por libre, sino que debe de verdad integrarse, debe ser un todo. Yo creo que ahí está el reto futuro, que es integrar esa implicación, esos factores nuevos, esa normativa que tiene que quedar clara dentro del marco actual del gobierno corporativo que ya existe, ¿no? Y como sabréis, pues esto es de la semana pasada, no puede ser más fresco, pues esa iniciativa que habían lanzado de gobierno corporativo sostenible, que implica la acción y que iba a ser como una Shareholders' Rights Directive 3, se llegó a hablar de eso incluso, luego se ha convertido en la reforma de la Directiva de Información no financiera, que se refiere a la información versus acción, y que se renombra como Directiva de Información Corporativa Sostenible, ¿no? Sustainable Corporate Reporting Directive, que es la que ya se ha lanzado un borrador, y esperemos que esté lista pronto para que tanto las compañías primero las compañías para que puedan informar, y segundo los inversores para que sepan cuáles son los datos reales de las compañías, porque actualmente hay mucha dispersión, sobre todo en los temas medioambientales en cuanto a las agencias de rating. Por último, incluso el proyecto de plan de acción de la Unión de Mercado de Capitales, que es un plan que va por libre, hace un apoyo explícito a la implicación, la financiación y el alineamiento de los intereses a largo plazo. Y yo creo que con esto, no sé si me he pasado un poco, pero ya está planteado y listo para las preguntas después. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Nos has hecho un repaso fantástico. Vamos a pasar ahora a Carlota, y además, bueno, una de las cosas que se traslucen de tu presentación es que el impulso de todo esto viene en gran parte de la Unión Europea. Así que ahora, bueno, pues es muy interesante ver cuál es la perspectiva desde el Reino Unido, con un enfoque mucho más de soft law, de autorregulación quizás, no sé, Carlota nos lo cuenta, y con una tradición de práctica mucho más extensa que la nuestra. Y luego, bueno, pues si nos puedes apuntar algo de qué va a pasar con el Brexit, si esto afecta o no afecta, pues ya lo rematamos. Así que nada, adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Como dijo Inés, soy Carlota García Mañas y superviso el diseño de nuestras estrategias de diálogo o implicación. Me encanta que se haya acordado de implicación, porque llevo haciendo presentaciones en España años y el engagement siempre me costaba trabajo traducirlo. Así que, como ha presentado Juan, la idea de implicación sí que tiene en cuenta más cosas que simplemente el diálogo, es procesos de escalada, etcétera. Y también superviso la estrategia de cambio climático en Royal London Asset Management.
Como hemos dicho, lo único que mi intención hoy es darle un poco como la perspectiva de la tradición de gobierno corporativo y de la implicación en el Reino Unido. Y Inés, la pregunta que hace sobre el Brexit está un poquito no muy clara, pero intentaré también hacer un poco de énfasis en eso. Como habéis comentado, la ley es muy clara, como es la SRD2, en el enfoque a largo plazo y los beneficios de participación activa del accionariado. Y una de las cosas que veo en diferencia con relación a los procesos que se han ido desarrollando en el Reino Unido es el énfasis en todos los proveedores de capital. O sea, desde mi punto de vista, lo de los accionistas fue como el punto 1, y la inclusión de accionistas, acreedores como participantes tanto en el impacto como en el riesgo es algo que también ha sido de la evolución de la implicación en el Reino Unido. Pero en realidad la idea es esa, la participación activa como apoyo o pilar del buen gobierno corporativo y al final con el beneficio en la economía real y en la sociedad. Pero hay partes de la ley que son interesantes, que son relacionadas con la empresa, pero que se recogen en el Código de Gobierno Corporativo inglés, pero que también tienen que ver con el inversor. El Corporate Governance Code, el Código de Gobierno Corporativo inglés, entró en vigor en el 2010, exactamente como Juan decía, después de la crisis del 2008-2009, y fue relanzado en julio del 2018. Esto es en el contexto, como he dicho, en una tradición de buen gobierno, corporativo, básicamente enfocado en la independencia de la Junta de Gobierno, los sistemas de gestión de riesgo y controles internos y de auditoría. Es cierto que hay un énfasis en los códigos y prácticas en el Reino Unido de soft law, pero el Código de Gobierno Corporativo es de obligado cumplimiento para ciertas empresas, particularmente las cotizadas, con lo que se llama un premium listing. Y este está supervisado por la Autoridad de Conducta Financiera o Financial Conduct Authority. Los principios que cubren esta ley están muy alineados, o sea, cuando la iba leyendo, muy alineados con la tradición anglosajona y en su apoyo en la transparencia y en el buen gobierno. Uno de los elementos interesantes que veo en la ley es la involucración de los empleados, la inclusión de los trabajadores en el gobierno de empresa. Esto fue un proyecto del Partido Conservador con Theresa May y se ha trasladado, de hecho, en requerimientos similares a los que se observan en Alemania, como la representación laboral a nivel junta de dirección, por ejemplo, a través de un director designado, o un panel consultor formal o un director elegido por los empleados. En aplicación real, nosotros en Arlam aplicamos estos principios para un proyecto de engagement el año pasado para explorar qué era posible en cuestiones de inclusión laboral y de minorías étnicas, tanto a nivel administración como a todo el nivel laboral. Ese también es un resultado de la modificación o de la evolución de algunos de estos temas de gobierno corporativo que solían estar muy enfocados a nivel dirección, pero lo estamos viendo más escalar, o sea, como permear en todo lo que es la estructura laboral de la empresa. Seguiremos con ese trabajo en el 2021. Y otras cosas que también he visto en la ley, que se enfocan en la empresa, pero están muy vinculadas con los derechos del inversor, son el volumen de acciones necesario para presentar una propuesta accionarial, que el 5% que se refleja en la ley es similar al código que tenemos en el Reino Unido. Como ha comentado Juan, el derecho accionarial para pronunciarse sobre la remuneración de los administradores y la regulación de los asesores de voto. Desde nuestra experiencia, estas herramientas son cruciales en el diálogo de empresa y el activismo accionarial, al menos como estructura, aunque no sea muy hard law, pero por lo menos dar un poco de estructura a este tipo de interacciones. Y desde el punto de vista de inversión responsable las veo favorables.
Con relación a la obligación de inversor, como ha comentado Juan, en realidad la ley enfoca lo que es la obligación más que el derecho, aunque ya he comentado que también hay elementos de derecho del inversor. Me refiero de nuevo al inversor en general, no al gestor de activos, pero al gestor de pasivos, al dueño del capital. Todo lo que has comentado en el tema ecosistema está muy alineado con el marco anglosajón y particularmente con lo que se llama el código de implicación o Stewardship Code, que se aplica a través de toda la cadena de inversión o el ecosistema. Este código entró en vigor por primera vez en 2010 también, y su última versión se publicó en el 2020. Este código está gestionado por el Financial Reporting Council, que es un cuasi supervisor y es de cumplimiento voluntario, como ha comentado Inés en la aplicación que hay en este país. Me gustaría hablar de tres cosas para terminar con relación a lo que he visto en la ley, que son entrar un poco más en detalle en lo que significa el Stewardship Code o el código de implicación y un poco de detalles cómo lo aplicamos en el Reino Unido, la transparencia y la información, que también la encuentro muy importante, y en particular con el SFDR y la posibilidad de que esto difiera con la ejecución absoluta del Brexit. Y luego una cosa muy importante también que he visto en la ley, que es la conexión con los principios de inversión responsable. La haré de manera rápida. Con respecto al código de administración o implicación, como he dicho, es un código voluntario y fomenta básicamente el seguimiento activo y comprometido del gobierno corporativo en interés de los beneficiarios. Eso es muy importante. A finales del 2019 o publicación en el 2020, la FRC, la Financial Reporting Council, lo actualizó y incorpora nuevos procesos de presentación de informes, con lo cual hay más énfasis en la transparencia y nuevos principios para diferentes grupos signatarios, como la introducción de nuevas cuestiones temáticas centradas en factores ambientales, sociales y de gobernanza. Una vez más, haciendo énfasis en lo que es la sostenibilidad y la ESG. Con relación a cómo lo aplicamos nosotros, una de las prácticas que nos sentimos más orgullosos es nuestro informe anual, en el cual describimos todas las actividades que damos en temas de diálogo sistemático con empresas, el cual diseñamos y refrescamos bianualmente. Y básicamente lo que lo hacemos es en consulta con nuestros clientes. Y de los temas que tratamos, en los cuales nos enfocamos en 6 temas, están muy alineados con lo que ha reflejado Juan, temas de cambio climático, diversidad, ética, pero luego hay otras áreas un poco más específicas de la innovación, como la ética y conducta en las industrias tecnológicas, entre otras. Y eso básicamente va saliendo, como vamos viendo, evolución en el mercado, interés de nuestros clientes y de otros dueños del capital. Una cosa interesante que también ha explicado Juan es los procesos de escalada, pero esto lo utilizamos, aunque se vean a lo mejor desde España desde un punto de vista más teórico, nosotros lo utilizamos básicamente a diario, que son los procesos de escalada significan cómo aplican mayor presión cuando el proceso de implicación no da resultado, y van desde el simple distribución de una carta o de una comunicación, a reunión a nivel técnico de empresa, subir a nivel directivo, como ha comentado Juan, colaboración entre varios inversores, a votos de impacto, queriendo decir utilizar las diferentes propuestas de la Junta anual para reflejar nuestros intereses, y luego como último recurso, mecanismos legales y de publicidad. Nuestra política de voto y nuestra política de integración a ESG son públicas, y luego una cosa interesante que también es de bastante visible en el Reino Unido, son la publicación de los votos. Nosotros publicamos todos los votos y la justificación para aquellos votos relevantes, y en particular aquellos que no están alineados con los propuestos por la Junta del Gobierno. Y también publicamos la justificación con relación a las propuestas de accionistas en relación a temas ASG.
Una cosa importante a remarcar en todos los temas de soft law, etcétera, son unas áreas controvertidas, que es la aplicación de estos principios, códigos y estándares del comply or explain, o cumplir o explicar, y apply and explain, o accionar y explicar. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero básicamente son maneras de aplicar estos códigos con unas diferentes versiones de obligatoriedad o voluntariedad. Entonces, básicamente, los códigos de gobierno y los códigos de implicación intentan dar bastante flexibilidad. El código de gobierno actual utiliza el comply or explain, que son los principios centrales, dan más flexibilidad a la empresa para aplicar esos principios, mientras que la última versión del código de implicación utiliza el apply and explain, lo cual señala un mayor grado de conformidad, aunque manteniendo todavía una cierta flexibilidad, y esto es bastante probable, debido al mayor nivel de escrutinio de los dueños de capital sobre los gestores, que han expresado abiertamente al gestor, al FRC. Como segunda cosa, muy rápido, en relación a la transparencia y la información, la ley se enfoca particularmente en la obligatoriedad de la información, particularmente, como había comentado Juan, a clientes en el segmento pensión y aseguradora. Esto es una práctica habitual, tanto a nivel público, en el cual, como he comentado, publicamos anualmente nuestro informe de implicación, pero también proveemos mucha información a nuestros clientes de manera cuatrimestral, etc. La información al cliente se va a incrementar como consecuencia del reglamento del Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR. En particularmente la divulgación de información relativa a la sostenibilidad. A la información usual de riesgo, liquidez, rotación, se le añaden temas de promoción y priorización de elementos ASG y de buen gobierno, mostrando otra vez claramente la vinculación entre la parte financiera y priorizar la sostenibilidad. Nosotros nos hemos involucrado en la implementación de la SFDR incluso después del Brexit, debido a nuestra exposición en fondos en Irlanda, pero no es totalmente claro lo que ocurrirá en el Reino Unido, que está haciendo sus propias estructuras y marcos regulatorios con relación a las finanzas sostenibles. Y como último, muy interesante ver la inclusión de los principios de inversión responsable. Sus 6 principios se han convertido, desde mi punto de vista, en la piedra de toque de la inversión responsable. El principio 2 en particular es relevante para lo que se refiere a las acciones de gestores y dueños de capital, y como todo el ecosistema de inversión responsable ha ido evolucionando con la revisión de la guía que la PRI provee a los inversores responsables, que fue revisada en el 2019 en lo que se llama el Active Ownership 2.0, y que básicamente lo mismo, es una evolución y centra o enfoca el centro de gravedad del stewardship o de la involucración en el impacto real o en el impacto en la economía real, más que en la cartera del inversor exclusivamente, con lo cual estamos viendo más sostenibilidad, más impacto real, más transparencia, y pienso que muchos de esta evolución que hemos visto en el Reino Unido acabará ocurriendo también en la jurisdicción española.